Es muy habitual que la gente repita eso de que, ay, prefiero una infusión o una planta, un remedio natural, antes que una pastilla, porque la pastilla, bueno, tiene mucha química, muchos productos químicos. En fin, además de que esa idea se parece mucho a la barbaridad de que uno prefiere alimentos orgánicos, ¿qué significará eso de orgánicos? Lo cierto es que las cosas funcionan justo al revés. Deberías fiarte más de una pastilla que de una planta. ¿No te lo crees? Voy a explicártelo en este nuevo Baker Café. Toma asiento y tómate un café conmigo. A pesar de que disponemos de la medicina más avanzada de la historia de la humanidad, así como la que tiene mayor capacidad para curar enfermedades, muchos desconfían de ella hasta el punto de que consideran más apropiado regresar a determinadas prácticas ancestrales o incluso abrazar la medicina alternativa, como la homeopatía, la curación energética, la ozonoterapia, la radiestesia, la acupuntura, la medicina tradicional china o la medicina ayurvédica, entre otras. Así, la medicina ortodoxa, la llamada alopática, queda en un segundo plano o se considera un rastrero negocio por parte de las farmacéuticas que no buscan tanto sanar al paciente como cronificar sus enfermedades. Sin embargo, si bien la medicina es responsable de muchos fallecimientos cada año, eso es verdad, ya sea por errores o negligencias, a quien deberíamos temer más no es a la medicina alopática, sino a la medicina alternativa. Porque como decía el cómico británico Tim Minchin, ¿sabes cómo se llama la medicina alternativa que funciona? Medicina. By definition, I begin, alternative medicine, I continue, has either not been proved to work or been proved not to work. Do you know what they call alternative medicine that's been proved to work? Medicine. ¿Pero por qué hay tanta gente que continúa depositando su confianza en tratamientos alternativos? Básicamente hay dos ingredientes que contribuyen a alimentar la desconfianza por la medicina científica. 1. Lo natural es mejor que lo artificial. 2. Lo antiguo es mejor que lo nuevo. A todo esto se añade que detrás de la medicina hay, sobre todo, ánimo de lucro e intereses creados. Y fuera de ella, pues no la hay. Claro. Y finalmente, la guinda del pastel es el efecto placebo. Para no alargarme mucho en este vídeo, os voy a desmontar solo el primer punto y lo del ánimo de lucro también, que creo que vale la pena aclararlo. Básicamente porque son los dos puntos más fáciles de desmontar. Pero prometo hablar de los otros puntos en otros vídeos, en nuevos Baker Café, así que no os lo perdáis. En fin, allá vamos. Natural versus artificial. Es verdad que hay plantas que poseen efectos curativos comprobados. El tomillo para el estreñimiento, el clavo es antioxidante, la salvia para tratamientos oncológicos. Sin embargo, en cuanto una hierba medicinal se cataloga oficialmente como beneficiosa para la salud, la industria farmacéutica no tarda en invertir miles de millones de euros en investigar fármacos nuevos basados en las moléculas de esa planta. Una sustancia no es menos peligrosa o más eficaz en función de si procede del entorno natural o el artificial. Sin embargo, irónicamente, el miedo a lo artificial ha propiciado que lo natural se vuelva más peligroso. ¿Por qué? Porque exigimos muchos más controles y regulaciones a lo artificial y descuidamos lo natural porque subestimamos sus efectos dañinos. Por esa razón, cualquiera puede tomar un puñado de hojas de cualquier arbusto, molerlas hasta convertirlas en polvo, introducirlas en un frasco con una bonita etiqueta y comercializarlas en una tienda de productos naturales como un remedio maravilloso. Por el contrario, el desarrollo, las pruebas, la venta y la publicidad de los productos farmacéuticos están estrictamente controlados.
Tanto lo natural como lo artificial tienen componentes activos y pueden ser en principio igual de peligrosos. Pero en una planta ni siquiera se puede controlar la dosis del principio activo como se hace, por ejemplo, con una píldora, que muchas veces no deja de ser una versión purificada del principio activo del remedio natural. ¿Por qué las farmacéuticas invierten tantos recursos en crear algo que ya existe y debe superar rigurosos ensayos clínicos? ¿Por qué embarcarse en tamaña aventura cuando muchos medicamentos finalmente no son aprobados? Porque si quieres ganar dinero de verdad, debes vender eficacia. Y las pastillas son más eficaces que las plantas. Si las plantas fueran tan o más eficaces, curaran más o acarrearan menos efectos secundarios, entonces las farmacéuticas cambiarían de negocio. O simplemente venderían esa planta usando su enorme infraestructura. Como apunta el filósofo Joseph Head, Bayer ha ganado millones de dólares vendiendo aspirina, que es esencialmente corteza de sauce refinada. ¿Por qué no iban a querer ganar una cantidad de dinero similar vendiendo equinacia? En definitiva, el miedo a lo artificial ha permitido que lo natural nos acabe haciendo daño, porque estamos pasando por alto que muchas plantas contienen toxinas y carcinógenos a mayores dosis que los pesticidas. Pero nos preocupan más los pesticidas. Vale, vamos con el otro punto que le preocupa a mucha gente, es decir, que las farmacéuticas son malévolas y tienen ánimo de lucro. ¿De acuerdo? Imaginemos que esto es cierto. Entonces yo pregunto, en vez de ir al herbolario, ¿no deberíamos intentar que hubiera regulaciones más estrictas para castigar la mala praxis de las farmacéuticas? Es como decir que las aerolíneas nos engañan, pero en vez de pedir más transparencia por parte de las aerolíneas, decidiéramos volar en una avioneta construida por el vecino del quinto. En vez de mejorar algo que funciona mal, rompemos la baraja y nos vamos a un escenario de desregulación aún más grave y peligrosa. Pero aquí viene la sorpresa. La regulación actual es mucho más exigente de lo que se suele creer y además suele salpicar también a las empresas de medicina alternativa. Para aprobarse un fármaco, para su comercialización, se deben superar un gran número de fases que requieren sumas de dinero exorbitantes. Sacar un medicamento promedio al mercado cuesta alrededor de los 500 millones de dólares en total. Así que es natural que las empresas que se embarcan en estos proyectos esperen un retorno económico. Si estamos discutiendo sobre un sistema fiable para averiguar si los medicamentos son eficaces o no, resulta ingenuo considerar que solo las farmacéuticas son malvadas. En teoría lo serán todas las empresas que se dediquen a vender productos que presuntamente pueden curar o aliviar síntomas. Boiron es un laboratorio que comercializa homeopatía, un producto alternativo. Sin embargo, Boiron es una empresa muy lucrativa, tanto o más que las farmacéuticas convencionales. Las malas prácticas deben ser penalizadas y depuradas, ya sea a nivel social. Boiron se ha desplomado en bolsa a causa de que cada vez es más evidente la estafa de la homeopatía, o ya sea a nivel judicial. GlaxoSmithKline ostenta la mayor sanción impuesta hasta ahora en una farmacéutica, 3.000 millones de dólares. Es decir, que existe regulación, tanto para unas como para las otras. Otra cosa es que quieras más regulación. Yo la quiero. Pero hay una diferencia entre la medicina científica y la medicina alternativa en ese sentido. Y es una diferencia muy importante. Los estudios realizados por farmacéuticas convencionales no son objeto de crítica de la sociedad, sino de los propios científicos. El British Medical Journal es una de las revistas médicas más relevantes del Reino Unido, y si observamos los 3 estudios más populares de esta revista de todo el 2005, en base al número de veces que se referenciaban en estudios académicos y otros parámetros, comprobaremos que esos 3 artículos destacados contienen como tema central algún tipo de crítica sobre un medicamento, una empresa farmacéutica o un procedimiento médico. Muchas medicinas alternativas pueden salvarse de esta continua crítica sencillamente porque ni siquiera se considera relevante en el ámbito médico. Muchas no son peligrosas porque ni siquiera tienen un principio activo como la homeopatía, por ejemplo. Por supuesto, y esto nunca hay que negarlo, en los protocolos de la medicina actual hay muchos vacíos legales y hay mucha corrupción. Y es que es el dinero lo que mueve muchos experimentos. Eso es cierto, pero precisamente por eso deberíamos reclamar mayor rigurosidad científica y no un escenario alternativo en el que se deja atrás los protocolos actuales. La mayoría de tratamientos alternativos sí que están exentos de regulación.
Y eso es lo que debería preocupar realmente. Además, la Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales, COFENAT, así como asociaciones similares, afirman que sus tratamientos son alternativos y que por consiguiente no necesitan titulación oficial ni autorización del centro o servicio sanitario para llevarlas a cabo. La medicina contemporánea y científica tiene un rigor de la que ha carecido la medicina tradicional. Experimentos con un tamaño muestral considerable, grupos de control, estudios multicéntricos, aleatorización, doble y triple ciego, estadística, etc. La simple observación clínica basada en modelos explicativos no es lo bastante fiable, y mucho menos el llamado amifuncionismo. Pues a mí me funciona. Creer que uno se siente mejor o que ha sido curado no es suficiente prueba para afirmar que el tratamiento ha sido el responsable de ello. Por todo eso, aquí tengo quizá uno de los grandes milagros de la civilización humana. Todo lo bueno de una planta quitándole todo lo malo. Una dosis perfectamente milimetrada, no como las plantas, que la dosis es muy variable. Un medicamento que ha tenido que superar 1000 regulaciones. Esto es lo más parecido a un milagro. Todos deberíamos postrarnos ante él y sentir más emoción, gratitud y beatitud que ante ese brujo que baila raro y te sirve una pócima cuya receta lleva siendo la misma durante siglos y no progresa ni mejora. Esto es un milagro laico, un producto fruto del ingenio del reino de la ciencia, un tótem. Nunca lo olvidéis. Hasta la próxima. If you wish to glorify Krishna and Vishnu in a post-colonial, condescending, bottled up and labelled kind of way, then whatever, that's okay. But here's what gives me a hard on. I am a tiny, insignificant, ignorant bit of carbon. I have one life, and it is short and unimportant. But thanks to recent scientific advances, I get to live twice as long as my great-great-great-great-uncles and aunts. Twice as long to live this life of mine. Twice as long to love this wife of mine. Twice as many years of friends and wine, of sharing curries and getting shitty at good-looking hippies with fairies on their spines and butterflies on their titties. And if perchance I have offended, think but this and all is mended. We'd as well be 10 minutes back in time for all the chance you'll change your mind.